Bueno, ya estamos conectados a través de Instagram y de YouTube. Buenos días a Estela, que está en YouTube. Bienvenida, Estela. Un gusto verte nuevamente por aquí. También está Pía. Buenos días, Pía. Y por Instagram tenemos a Tiernas Babosas. Muy bien. Bonito nombre. Tiernas Babosas. Bueno, mi nombre es Omar y hoy vamos a ver la última clase de la fase A, que se denomina, ¿cierto? Que es la primera parte, podríamos llamar también, de este curso. Y esta es la clase que se denomina el origen del ego, ¿sí? Es decir, vamos a estudiar, vamos a ver, a revisar cómo es que se ha llegado a la construcción de esto que dentro del curso nos interesa tanto para poder despertar nuestra conciencia. Despertar nuestra conciencia supone principalmente la eliminación del ego. Y para poder eliminar el ego, tenemos que saber de él, conocer de él, comprenderlo, finalmente, para poder eliminarlo. Y es por eso lo importante de la clase de hoy día, el origen del ego, ¿cierto? Es fundamental para saber que esto se remonta hace muchísimo tiempo. La verdad que nosotros, ¿cierto? La humanidad actual es simplemente la repetición, ¿cierto? De una serie de experiencias pasadas o de razas. Hoy nosotros somos parte de esto que es la raza aria, pero antes de nosotros, antes de esta raza aria, que esta raza, ¿cierto? Tiene ya varios miles de años, han existido dentro de este amanecer cósmico, de este día cósmico, han ¿cierto? Existido otras razas, 4 razas previas. ¿Sí? Y posterior a nosotros van a existir 2 razas más, es decir, en total 7 razas. Eso quiere decir que realmente, ¿cierto? Estos procesos de los que nosotros estamos hablando, esto que es realmente el ego, esto que es la conciencia, es algo mucho más trascendente, mucho más grande y antiguo que lo que nosotros podamos imaginar quizás, ¿sí? Antes de la raza aria, esta actual raza aria, existió, ¿cierto? La raza atlante, que está ubicada, ¿cierto? En la zona que hoy conocemos como del Atlántico, ¿sí? Ahí se desarrolló mucha, ¿cierto? Mucho la humanidad en esa zona y se expandió. Antes de esa raza existió la raza Lemur, que más bien está, ¿cierto? Ubicada en la zona del Océano Pacífico. Antes de la raza Lemur existió otra raza, ¿sí? La raza Hiperbórea. Y así, antes de la raza Hiperbórea, estaba, ¿cierto?, la raza protoplasmática. Entonces, este proceso, lo que hoy nosotros estamos siendo aquí, con las 7 subrazas, ¿sí? Cada raza tiene 7 subrazas. Esto por un orden. Muchas veces hemos hablado del 7, ¿cierto? Como la ley del Heptaparaparchinok, es decir, la ley que organiza todo. Ha ido permitiendo todo un proceso, todo un desarrollo para lo que hoy nosotros somos. Muchos de nosotros somos ciertos retornos de las razas anteriores. Pero todo esto tiene sentido, no es una cosa aleatoria, azarosa o por simple capricho. Todo obedece a un orden cósmico, superior, divino, y que en el proceso, ¿cierto?, que estas razas se han ido desarrollando, se han ido manifestando, es que se desarrolló, se creó lo que hoy vamos a hablar, ¿cierto?, del ego. El ego, ¿cierto?,
la parte oscura, lo que realmente nos pesa, lo difícil, ¿cierto?, que tenemos nosotros en la experiencia humana, lo que somos, ¿cierto?, el orgullo, la vanidad, la pereza, la lujuria, el amor propio, la ira, etcétera, son, ¿cierto?, una creación que ha venido desarrollándose desde varios millones de años atrás. Por esta Poli, ¿cierto?, en Instagram, también Alicia Renamal, Juan Sebastián también, se van conectando por Instagram, le damos la bienvenida. Entonces, esto, ¿cierto?, el ego ha venido desarrollándose ya desde millones de años atrás. Cuando hablábamos de las razas, lo importante de esas razas es comprender que llegó en un minuto, ¿cierto?, las distintas razas han tenido y han llegado a un punto máximo de desarrollo y luego empiezan, ¿cierto?, a declinar y se van, ¿cierto?, acabando. Es decir, cada proceso está dado por, ¿cierto?, la evolución y la involución dentro de cada raza. Entonces lo que vamos a ver, que hace aproximadamente 18 millones y medio de años atrás, ¿cierto?, por ahí en la época donde existía la raza Lemur, los seres humanos todavía, ¿cierto?, al principio de la raza Lemur, eran andróginos, es decir, mantenían ambos sexos. Cada ser, ¿cierto?, cada individuo tenía ambos sexos y por lo tanto no necesitaba de la unión con otro para desarrollar la vida. Más en esa misma época, ¿cierto?, Lemur, se empezó a desarrollar la separación de los sexos. Se empezó a necesitar, ¿cierto?, del otro. Esto como o fruto de la necesidad, de la búsqueda de poder alzarse, levantarse cada vez en mayor conciencia. Para esto, ¿cierto?, venía uno de los grandes desafíos, que era poder, ¿cierto?, superar la gran prueba utilizando sabiamente, ¿cierto?, la unión sexual para el crecimiento, ¿cierto?, para poder desarrollarse interiormente, para crecer, inclusive llegando a ser como dioses, realmente, ¿cierto?, que es el propósito de la experiencia humana, despertar la conciencia al punto, ¿cierto?, de levantarnos hacia nuestro ser, que es realmente el Dios dentro de cada uno de nosotros. Pero esto, en realidad, ¿cierto?, este proceso que se empezó a vivir ahí en la época Lemur, ¿cierto?, tenía como desafío que ya ahora se pudiese practicar la actividad sexual, el acto sexual, como lo sagrado que es, con el afán, con el fin, con el objetivo de poder desarrollarnos aún más, dado que el acto sexual es una verdadera prueba, ¿cierto?, es un verdadero acto de desarrollo interior en pareja. Porque es muy fácil estar y convivir solo y estar solo. Pero cuando nos enfrentamos al otro, cuando estamos con el otro, cuando somos, ¿cierto?, necesitados de estar con el otro, pero a través de ese otro poder desarrollarnos interiormente, ahí estamos frente a una verdadera prueba interior para poder ascender, trascender, levantarnos. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurrió? En ese mismo proceso, vamos a entender que la Tierra, ¿cierto?, en realidad tiene una categoría desde esos tiempos muy importante, porque en realidad el hecho de que las humanidades de esos tiempos hayan estado en esta búsqueda y hayan sido puestos acá, con ese sentido, tenía como propósito, y tiene como propósito aún, que nos transformemos, ¿cierto?, en seres conscientes, en verdaderos Cristos, cada uno de nosotros, de manera individual. Ese es el propósito, y por eso de ahí, ¿cierto?, la necesidad de separar los sexos. Entonces, dado este objetivo, las humanidades de esos tiempos se unían, ¿cierto?, en templos, se unían sexualmente con sus parejas, cada uno con sus parejas, ¿cierto? Se unían, ¿cierto?, en templos y celebraban, ¿cierto?, el acto sexual, en lo que se conocía como ¿cierto?, la luna de miel, ¿cierto?, la ceremonia de la luna de miel, en donde en realidad, ¿cierto?, orientado y guiado por maestros, por seres divinos, ¿cierto?, se consumaba la unión sexual con la búsqueda de la transmutación de la energía creadora sexual, para poder elevarse espiritualmente, dada esta, ¿cierto?, separación de sexos. Ahora bien, estando en ese escenario, ocurre, ¿cierto?,
un fenómeno, podríamos decir, cósmico, un fenómeno, ¿cierto?, fuera de la Tierra, pero que afecta a la Tierra, que es la caída de un planeta, en este caso un cometa, el cometa Cóndor, ¿sí? Este cometa, antiquísimo, ¿cierto?, al caer en la Tierra, genera, ¿cierto?, una inestabilidad absoluta. Terremotos, maremotos, ¿cierto?, y toda una serie de dificultades geológicas se empiezan a producir, que afectan evidentemente todo el proceso que se estaba viviendo en ese entonces. Toda la existencia humana estaba en riesgo en ese instante. Entonces, la divinidad, buscando la solución de esto, es que pone, ¿cierto?, comitivas celestes, comitivas cósmicas, seres conscientes, divinos, a buscarle una solución a esta problemática. De ahí, ¿cierto?, vamos a conocer los nombres de Sakaki, Loison y Sakakis, ¿cierto?, como parte de esta comitiva, en donde, después de mucho investigar, determinaron dar una solución que ya se había implementado en otros planetas ante esta problemática, que fue poner, ¿cierto?, a la humanidad de ese entonces una cola física. Y esto lo vamos a explicar y hay que comprenderlo muy bien. Nosotros, nuestro cuerpo orgánico, más allá de que nosotros solo veamos su aspecto físico, ¿cierto?, sus órganos, la piel, los músculos, etc., tiene una conexión, ¿cierto? Somos verdaderos conductores entre el cosmos y la superficie de la Tierra. Cuando nosotros, ¿cierto?, cualquier organismo orgánico está en relación con la Tierra, está recibiendo la influencia del cosmos y está transmitiendo energía, ¿cierto?, del cosmos hacia la Tierra. Todo organismo biológico, plantas, insectos, animales, personas, todos lo hacemos. Ahora, evidentemente, mientras mayor es el nivel psíquico de cada ser, mayor es la calidad de esta transformación o de este traspaso de energía. Por eso es cierto que en este caso los seres humanos tenemos una importancia. Entonces, entendiendo y comprendiendo esta naturaleza que tenemos todos los seres humanos, esta comitiva, ¿cierto?, divina, determinó poner esta cola, ¿cierto?, que agregada al organismo, este apéndice, ¿cierto?, suponía, de hecho, el aumento de la transmisión de la energía del cosmos a la Tierra, con el sentido de poder estabilizar toda esta circunstancia, esta situación que se estaba viviendo. Esto fue realmente una solución. Evidentemente, el poner la cola no fue de un día para otro, ¿cierto? Es un proceso en que gradualmente fueron naciendo uno y otro ciertos seres, individuos con cola, gradualmente hasta que ya generaciones completas empezaron a sostener y a mantener esta cola durante mucho tiempo. Con lo que después de muchos, ¿cierto?, terremotos, muchos maremotos, se empezó a producir esta estabilización que tanto se buscaba. Ahora bien, si bien se solucionó el problema de la estabilidad de la Tierra, se produjo una consecuencia en el interior de cada uno de los seres de esa época. Porque se vio afectada también, ¿cierto?, pero de manera negativa, la psiquis. Se vio alterado, ¿cierto?, el comportamiento biológico, como he dicho, ¿cierto?, interno. Nosotros tenemos cilindros, ¿cierto?, de nuestra máquina, es decir, centros. Centro intelectual, centro emocional, centro instintivo, centro motor, centro sexual. Estos centros, producto de cierto aumento de la circulación de la energía del cosmos, produjo, ¿cierto?, una alteración que la llevó a un comportamiento lunar, a un comportamiento, ¿cierto?, alterado de la psiquis. Se empezó a modificar la psiquis y, por lo tanto, directamente a modificar el comportamiento
en los cilindros, en los centros de la máquina humana. Esto es, ¿cierto?, lo que empezó a generar un comportamiento errático. Si bien, ¿cierto?, en un principio comentaba yo, ¿cierto?, que las prácticas sexuales eran sagradas en templos guiados por maestros, poco a poco los individuos de ese tiempo empezaron a practicar y a buscar la práctica fuera de los templos. Poco a poco, ¿cierto?, empezaron a buscar esto que era, ¿cierto?, la experimentación más allá de lo que se buscaba. Lo que se estaba buscando, ¿cierto?, era este desarrollo de la sabiduría. Se empezó a trabajar en ese tiempo, ¿cierto?, con los dos árboles, ¿cierto?, el árbol del bien y el mal y el árbol de la sabiduría, por ahí mencionado en la Biblia, que en el fondo habla del árbol del sexo y el árbol de la sabiduría, que es el del conocimiento. Es decir, adquirir la sabiduría del conocimiento a través del sexo. Por eso se dice que las raíces de ambos árboles están cruzadas. Pero en un minuto, ¿cierto?, empezó la especie humana de ese tiempo gradualmente a practicar fuera de los templos, a no obedecer la orden máxima, que era nunca, nunca, nunca perder la energía de actividad sexual. Es decir, empezó el proceso de la fornicación. Tal descalabro produjo, ¿cierto?, todo este movimiento, esta alteración de los cilindros de la máquina humana, y hubo muchos que se suicidaban, ¿cierto?, que perdían la razón, que empezaban, ¿cierto?, a perder realmente el objetivo de lo que estaban haciendo y por qué estaban en la vida. Empezaron a olvidar el sentido profundo del por qué están en la existencia. Es esto lo que gradualmente empezó a producir, ¿cierto?, dada, ¿cierto?, la fornicación, el desarrollo ya de la cola, pero la cola ya no solo física, porque la cola física estuvo, pero fue retirada gradualmente, así como gradualmente fue instalada, fue gradualmente, ¿cierto?, retirada. El único, ¿cierto?, resquicio que nos queda hoy es el coxis, ¿cierto?, este huesito, pequeña prolongación desde la columna, es el último, ¿cierto?, atisbo de lo que fue esa cola física. Pero lo que quedó fue la cola psicológica, la cola psíquica, es decir, que a nivel psicológico se empezó a mantener y es más, a desarrollar más esta cola, generando lo que se conoce como el órgano cundartiguador. El órgano cundartiguador no es nada más que la proyección psicológica del desarrollo de los defectos del ego en nosotros. La lujuria, la envidia, el orgullo, la vanidad, el amor propio, la pereza, la mala voluntad, el odio, las peleas, las guerras, todo esto que nosotros podríamos comprender como el ego, tiene una energía que está, ¿cierto?, instaurada en esta cola psicológica, la cola que bíblicamente se alude, ¿cierto?, como satánica, ¿cierto?, o Satán, nombre que se le da, ¿sí? Entonces, en realidad, desde allí en adelante, la humanidad del tiempo lemúrica empezó con un comportamiento pura y absolutamente, ¿cierto?, desde ya sea buscando la fornicación, buscando el placer sensorial, buscando solamente, ¿cierto?, el hedonismo, ¿cierto?, buscando el desarrollo del ego. El ego va desarrollándose a sí mismo, se va aumentando, se va creciendo a sí mismo. El orgullo va creciendo a través del propio orgullo. Pero cada vez que se va desarrollando el orgullo, para poder manifestarse, para poder desarrollarse, necesariamente tiene que atrapar conciencia. Porque la energía que le da posibilidad de experiencia al orgullo es la conciencia. Entonces, por eso se atrapa todas las virtudes, todas las cualidades. Se van atrapando los poderes, se van perdiendo los poderes. Por eso los antiguos, ¿cierto?, las antiguas razas tenían la clarividencia, tenían la polividencia, tenían el don, ¿cierto?, de oír el ultra o el akacha, ¿cierto?, poder percibirlo, saber de las vidas futuras y pasadas, conocer a ciencia cierta las 7 dimensiones de la naturaleza. No veían a las personas solamente físicamente, sino que percibían su aura, percibían lo que pensaban, podían, ¿cierto?, tener esa percepción en 7 dimensiones.
Gradualmente, producto del embotellamiento, del atrapamiento de la conciencia y del crecimiento del ego, ¿cierto? Se fueron perdiendo estas cualidades, estas capacidades, estas virtudes, estos poderes. Y fue haciendo que gradualmente, ¿cierto?, la raza, no solo el Lemur, sino que luego también la Atlante, fueron siendo cada vez más inconscientes. Es decir, que no estuviesen buscando lo que realmente, o para lo cual realmente estamos aquí. Nos olvidáramos del objetivo esencial de la existencia humana. Entonces, es fundamental, María del Campo y Francis, bienvenidos por ahí, en Instagram también están. Lo fundamental de todo esto es comprender que el origen del ego, ¿cierto?, es una problemática a nivel, ¿cierto?, de nuestra psiquis. Está instaurado en nosotros el defecto psicológico, el ego, el yo. Poder eliminar el ego es lo que nos va a poder o dar la posibilidad de volver, primero, ¿cierto?, a ir recuperando nuestra naturaleza real, divina, o, ¿cierto?, superior, el nombre que uno quiera darle. Pero esto tiene necesariamente que realizarse de manera consciente, de manera voluntaria. Nadie puede despertar conciencia porque simplemente lo desee, o porque, ¿cierto?, alguien lo tocó, ¿cierto?, con una varita mágica y le hizo despertar su conciencia, o porque un día se despertó y dijo, ya, hoy día voy a ser consciente, así simplemente. No es posible, porque está instaurada en nuestra naturaleza, porque está, ¿cierto?, realmente funcionando en todos nosotros de tal manera que nos impide percibir la realidad de las cosas. Nosotros percibimos desde el ego, percibimos a través de la sospecha, de la malintención, percibimos a través de la lujuria, percibimos a través, ¿cierto?, de la ira, interactuamos a través de los defectos psicológicos con los demás. Entonces es fundamental comprender que en la medida que empezamos a autodescubrirnos, a estudiarnos y comprendernos, vamos a poder modificar nuestra psiquis con la ayuda divina, sí o sí. Y es fundamental comprender que para eliminar el ego, dado su origen, es necesario el desarrollo del Kundalini. Porque si el ego desarrolló el órgano kundartiguador, esta cola, ¿cierto?, que a nivel astral se les puede ver a algunas personas bastante ya malulas, ¿sí? En general todos tenemos esta proyección en una menor o mayor medida, eso es independiente de cada quien. Pero lo interesante es saber es que podemos revertir el desarrollo de este órgano y por lo tanto revertir las consecuencias que este órgano tiene. El órgano kundartiguador realmente nos hace dormir la conciencia. ¿Sí? Se dice que tenemos nosotros una partícula, un átomo del enemigo secreto en el coxis, que justamente se hace referencia a esto, al órgano kundartiguador. Entonces, la manera de revertir esta proyección de la energía, que está a nivel, ¿cierto?, psíquico, es levantando el kundalini. El kundalini es el desarrollo de la energía creadora sexual por la médula espinal hacia arriba, ¿sí?, a ascender la energía para llevarla hasta el cerebro para producir la iluminación o el despertar de la conciencia. No es posible despertar la conciencia total y objetivamente, completamente, si no somos capaces de transmutar nuestra energía creadora sexual en pareja, si no hemos despertado el kundalini. Es una fantasía, es un error pensar que podemos despertar la conciencia si no hemos, ¿cierto?, iluminado el cáliz. Necesitamos comprender que hay que eliminar el defecto de la lujuria y dejar de fornicar para poder levantar la energía del kundalini y llevarla hasta arriba. De ahí brota realmente la inteligencia y la sabiduría.
Pero lo más importante es comprender que necesitamos, ¿cierto?, de una pareja para hacer este trabajo. Así como en esos tiempos pasados, de los cuales no existe mucha memoria en la actualidad, se realizaba, ¿cierto?, la práctica sexual como una verdadera ceremonia, como un verdadero rito sagrado. Debemos empezar a quitarle toda esa energía en la que hoy se ha transformado el sexo. Porque hoy día el sexo es cierto placer, diversión, hoy día es el sexo prácticamente el negocio, hoy día el sexo, cierto, en realidad se practica en las plazas, la masturbación, es cierto, se hacen en los autos, la gente tiene sexo con uno y con otro, y eso es lo que en realidad nos hemos transformado en una generación y una raza degenerada. A muchos les podría incomodar, pero es una verdad. Porque lo más sagrado que tiene esta experiencia humana es la sexualidad, pero es lo que más vil hemos convertido, ¿cierto? Al sexo, en un juego, en una diversión. Entonces, necesitamos levantarnos de la misma manera en que caímos. Se cayó por el sexo, ¿cierto? Perdimos nuestras cualidades a través del sexo, entonces a través del sexo nos podemos levantar. Podemos, ¿cierto?, resurgir, podemos desarrollarnos internamente. Este es un proceso de experiencia personal, no es algo para creerlo o no creerlo. Bueno, si uno quiere, lo puede creer o no creer, pero no va a producir ningún cambio en su interior. Para esto hay que desarrollar un trabajo. Y esa es la invitación que ha tenido y tiene todo este curso. Entregar las herramientas para que uno experimente de manera directa, sin creerle a nadie nada, sino que verificando por sí mismo y practicando en uno. Y así, con fidelidad, con castidad, con amor, en pareja, empezar a levantarnos, ¿cierto?, de donde caímos. El origen del ego realmente es el problema, ¿cierto? Ha sido el problema de la humanidad. La humanidad está inconsciente porque se desarrolló esta segunda naturaleza lunar en nuestro interior. Pero es una responsabilidad individual y una oportunidad que todos tenemos. El hecho de poder eliminar el ego y despertar nuestra conciencia objetivamente. Es una posibilidad que no todos tienen. Si supiéramos las cantidades de seres, de chispas, que anhelan poder nacer en este planeta. ¿Por qué? Porque en este planeta están todas las condiciones para convertirnos en Cristos, en seres conscientes. A pesar y de hecho de la dificultad del ego, eso le da más mérito aún a este trabajo. El sentido real de nuestra existencia tiene que ver con la posibilidad de convertirnos, ¿cierto?, y hacernos realmente útiles para nuestra divinidad. Aquí la humana persona, y hay que comprenderlo muy bien, la humana persona realmente no tiene mucho sentido. Lo que es importante es nuestra divinidad individual, el Dios que está en tu interior, la chispa divina que tú y yo tenemos en nuestro interior, esa es la importante. Nosotros podemos un día dejar de existir y el ser va a seguir, ¿cierto?, hacia adelante y en próxima existencia va a volver a poner un cuerpo físico acá y va a volver a insistir en desarrollar esta experiencia humana para levantarse. Nosotros estamos desconectados de la divinidad y podemos volver a conectarnos a través de un trabajo serio, decidido y definitivo para transformarnos. Necesitamos realmente darnos cuenta que estamos en una oportunidad tremendamente importante. Pero lamentablemente, producto de la dormidera en que nos tiene el ego, nos hemos olvidado y le hemos dado mucha importancia a cosas que no la tienen.
Nos devanamos los sesos estudiando años y años, sacando grados y posgrado y postítulo y doctorados y magíster. Pero la conciencia sigue sin crecer. Podemos conocer todos los lugares del planeta que queramos, visitar lugares insospechados por allá, ¿cierto? Continentes lejanos, pero no conocemos nuestro propio mundo interior. Podemos construir casas, tener ciertas propiedades en distintos lugares, preciosas, pero no hemos construido esto que es el templo interior, esto que son estos cuerpos, ¿cierto?, internos que nos permitan algún día unir con nuestra divinidad, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal solares, nos van a permitir unir nuestra alma humana con el alma divina. Pero necesitamos, ¿cierto?, abocarnos a eso. Entonces la conciencia está dormida cuando está enfocada sola y exclusivamente en lo exterior. Cuando poco a poco empezamos a llevar la atención hacia nuestro interior, vamos a ir teniendo esta posibilidad de empezar a despertar la conciencia. Y despertar la conciencia supone principalmente, como ya decíamos, comenzar a eliminar el ego. Eliminamos el ego cuando empezamos a estar en vigilia, vigilantes, como se dice, ¿cierto?, como el vigía en época de guerra, mirando cualquier defecto, cualquier, ¿cierto?, pensamiento respecto a algo que nos molesta, cuando a alguien, ¿cierto?, no le cumple lo que pide, a ver qué pasa dentro de uno. Cuando uno, ¿cierto?, lo tratan con malas palabras, a ver qué reacciona dentro de uno. Cuando, ¿cierto?, vamos en la calle y alguien nos pega un empujón, ¿qué pasa dentro de nosotros? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos agrada? ¿Nos molesta? ¿Qué se mueve dentro de nosotros? Cuando la pareja está conversando, ¿cierto?, muy entretenida con otra persona, ¿nos sentimos muy tranquilos? ¿No pasa nada dentro? Es importante empezar a vigilarnos para descubrirnos, para empezar a descubrir esos yoes de celos, de envidia, de orgullo, de vanidad, de lujuria. Cómo todo eso, ¿cierto?, va torciendo la experiencia humana y nos va haciendo sentir cada vez más incómodos, desagradados. Inclusive, ¿cierto?, llegando ya a mayor edad, viejos ya, muchas veces pensando que la vida nos ha tratado mal, que nadie nos ha pagado como merecemos, ¿cierto? Y en el fondo lo único que estamos viendo siempre es que el ego siempre estuvo a cargo de nuestra vida y no la conciencia. Este trabajo es muy, ¿cierto?, de mucho largo aliento, es profuso, es harto lo que hay que hacer. Pero el gran problema no sería que es mucho el trabajo interior. El problema está en que no lo iniciamos nunca. Nunca nos decidimos por darle espacio a esa vocecita interior que nos dice, ¿cierto?, que hay algo más allá, que la vida no puede ser solamente trabajar y ¿cierto?, dormir y luego, ¿cierto?, tener un poco de hijos, tener unos viajes. No puede ser que eso sea todo y luego uno se muere y se acabó. Algo en nuestro interior nos viene diciendo que hay una vida mucho más real y profunda que tenemos la opción, la oportunidad de vivir. Y eso es. Ahí dice Francis, ¿y el miedo? Claro, tremendo defecto. De hecho, muchas personas por miedo no inician este trabajo. El miedo, ¿cierto? ¿Qué va a ser de mí? ¿De qué voy a vivir, por ejemplo? Si no estudio, bueno, si no me preparo, si no soy el máximo, ¿cómo voy a hacer para más adelante? Siempre estamos pensando y creyendo de que en realidad todo depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos en lo material. Y nos devanamos la vida, ¿cierto? Nos esforzamos de una manera, ¿cierto?, extrema, intentando tener una vida mejor. Pero el ruido interno, el malestar interior, no lo quita nada. No se nos pasa por mucho estudiar.
No se nos pasa ese estado interior desagradado, ¿cierto? Porque tengamos muchos amigos. Seguimos sabiendo, sintiendo que hay algo más importante que eso. Cuando nos acostamos en la noche, hay un vacío que no se logra llenar. Dice Alicia Retamal, ¿y qué pasa con el concepto de separatidad? Sería bueno, ¿cierto? Quizás que nos ampliaras, Alicia, ¿qué entiendes tú por separatidad o separatividad? ¿Cierto? Tú estás mencionando separatidad, es decir, que estás hablando de que estamos separados de la divinidad. Sería bueno que ampliaras para yo poder complementar o dar una respuesta, ¿cierto?, respecto a ese concepto, Alicia, para que nos entendamos. Dice Tiernas Babosas, hay miedo a enfrentarse a uno mismo, pero eso cuesta estar solo. Claro que hay miedo a enfrentarse a sí mismo. Es que lo que estás diciendo ahí, Tiernas Babosas, es importante. Nosotros todos, ¿cierto?, tenemos ese miedo interior. Cuando uno está solo, dice, wow, anda llamando amigos y escribiendo WhatsApp a todo el mundo, mandándole para que le hagan ruido y le hablen y uno pueda como saber que está en contacto. Claro, hay un miedo terrible a enfrentarnos a nosotros mismos, a estar en contacto, porque cuando empieza uno a escuchar esas voces, cuando empieza uno, ¿cierto?, a este sentido de vacío interior, es que esto empieza a consumirlo. De hecho, hay personas que no pueden estar solos. No lo pueden porque entran en un estado interior depresivo, ¿cierto?, angustiante, que no lo pueden, ¿cierto?, sacar, porque ese es el ego en acción. Por eso, el miedo a estar solo. Dice Alicia que sí, es el concepto de separatividad. Bueno, en realidad ese concepto tiene que ver con esto, de que nosotros estamos separados de la divinidad, efectivamente. Pero estamos separados, entendiendo lo que tú estás preguntando o creyendo que entiendo, Alicia, que nosotros, en la medida que empecemos a hacer este trabajo, nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a tener comunicación con nuestra divinidad. Esto es crucial. Primero se va a empezar a dar a través de los sueños. Vamos a empezar a tener comunicación efectiva, información. Vamos a aprender a través del curso a interpretar correctamente los sueños. No que leímos en un libro qué significa, ¿cierto?, si sueño con un perro. No. O porque le pregunté allá a alguien, a un chamán, no sé qué, o un lector de cartas, no sé cuánto, oiga, ¿qué significa porque soñé con un perro? No. Sino cuando ya empezamos a desarrollar un lenguaje, nuestro ser desarrolla un lenguaje con nosotros único, privado, que nos va a permitir entablar esa claridad, esa comunicación. Esa es una de las primeras formas en que empezamos a vincularnos con nuestra divinidad y empezamos a salir de ese concepto de separatividad, ¿cierto? Entonces luego, en el día a día, a través de la intuición, vamos a ir saliendo, ¿cierto?, de este estado en donde en realidad nuestra conciencia empieza a activarse y se empieza a desarrollar, ¿cierto?, una comunicación intuitiva con nuestro ser. Nuestro ser va a empezar a informarnos de cada uno de los pasos que desea que empecemos a dar. Y esto se desarrolla a través del despertar de la conciencia. Y uno ya empieza a no depender afuera de las personas o de lo que dice tal revista. No, no, no. Lo más importante es que empecemos a relacionarnos con nuestro ser y desde allí a vincularnos desde el corazón, ¿cierto? No del sentimentalismo, no, digo del corazón, desde la intuición, concreto, ¿cierto? Hacer cosas, pero porque sentimos acá esa punzada que nos dice qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Esto se empieza a desarrollar junto con el despertar de la conciencia, de manera, ¿cierto?, paulatina y gradual. Ahora bien, cuando la energía creadora sexual llega a la altura del corazón aquí, en la iglesia de Tiátira, se activa, ¿cierto?, el chakra anahata, que es el chakra cardíaco, ¿cierto? La intuición empieza a fluir y la persona empieza a realmente hacer de funcionar intuitivamente a través, ¿cierto?, de esta comunicación. Dejamos de ser racionales, sino que empezamos a ser intuitivos. Dice Tiernas Babosas, y la televisión, YouTube,
dice, leer o hacer cualquier cosa, pero estar en silencio solos es difícil. Claro que sí. Sí, eso es lo que estábamos diciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo todas estas entretenciones, entretenerse, en el fondo tiene que ver con dormir la conciencia. Voy a ir a ver, ¿cierto?, las carreras de auto. Voy a ver el partido de fútbol. Me estoy entreteniendo. Entretenerse es sacar la atención de la conciencia. ¿Por qué? Porque en realidad cuando ya nos vemos enfrentados a nosotros mismos, la cosa se pone pesada. Porque empiezan a salir los miedos, empiezan a salir las preocupaciones, el vacío del por qué y el para qué estoy aquí. Y cuando no hay respuesta a eso, es grave, es duro. Y cuando, ¿cierto?, eso no puede ser acallado, esto puede llevarnos, como decía, inclusive hasta el suicidio. Es importantísimo comprender que necesitamos orientar nuestra atención y nuestra energía en el desarrollo interior, sobre todas las cosas, porque es la razón de la existencia y sobre todo porque vamos a empezar a realmente a conectar con el propósito de vida. No tenemos un propósito de vida y por eso hacemos lo que la manada hace, lo que el grupo hace. Todos estudian, allá va uno a estudiar. Todos trabajan, allá va uno y trabaja como todos los demás. Todos tienen hijos, allá va uno, se consigue con quién y tiene hijos. Allá hay que hacer familia, ya ahí también tiene su familia. Para la pertenencia. Pero el vacío no se quita. Porque el vacío es interior, todo lo demás es exterior. Y ese es el sentido, poder comprender de que debemos trabajar nuestro interior donde realmente la construcción que hagamos nos va a desarrollar interiormente y permitir un progreso genuino, no un progreso material, que de eso cualquiera tiene dinero, de verdad, cualquiera estudia una carrera, que se cree tan importante porque tiene un cartoncito, le regalan un cartoncito con unas letritas y uno, ahora sí, puedo salir al mundo. Mira, ¿que acaso antes no podía? No tenemos confianza en el ser, no tenemos vínculo con el ser, por eso la pregunta de Alicia de la separatividad es tan importante. Debemos salir, ¿cierto?, de ese estado de separatividad. Para eso hay que iniciar el vínculo, como ya decimos, y luego hay que construirlo. El vínculo se construye aquí a través del sabio uso de la energía sexual. Dice, ¿qué piensa del Tao y del Tantra? Dice Francis. Mira, más que lo que yo piense, en realidad voy a comentarte, Francis, que el Tao y el Tantra, el tantrismo blanco, del que nosotros hablamos, que en realidad tiene que ver con el desarrollo del Kundalini, absolutamente, es lo que necesitamos, es de lo que estamos hablando. Pero también está el tantrismo negro, que nos enseña a fornicar. Hay prácticas de tantrismo en donde la búsqueda, ¿cierto?, es la absorción o reabsorción del semen eyaculado. Es decir, el semen salió del cuerpo, se eyaculó, se carga de todos los átomos lunares, ¿cierto? Y ahí viene la reabsorción. Eso es magia negra, eso es tantrismo negro. Te lo aclaro por si acaso. Y luego dice, ¿qué piensas del Tao? El Tao, ¿cierto?, también enseña justamente el uso sabio de estos verdaderos, voy a decirlo, los licores, ¿cierto? Esto que son, todo esto lo más fino que somos nosotros, ¿cierto? El Tao nos enseña la transmutación sexual también. Ahora, interesante es que le agreguemos al Tao la eliminación del ego. Porque cuando alguien elimina el ego, el uso de la energía sexual es mucho más fecundo, aumenta, porque es el ego el que le roba la energía a uno. Cuando aprendamos la autoobservación a través del curso de manera objetiva, precisa, empecemos a descubrir el ego en acción y a eliminarlo, vamos a empezar a generar un ahorro de energía, porque el ego cuando se manifiesta nos está robando energía de los centros. Entonces cuando viene, ¿cierto?, la preocupación constante, el yo de la preocupación le está robando energía al centro sexual y por eso tiene el centro intelectual agitadísimo. Uno se va a la cama y no se puede quedar dormido. Todo lo hemos vivido. Entonces, cuando eliminamos ese yo de la preocupación, esa energía que se nos iba por allá, la empezamos a rescatar para el sabio uso de la energía que nos enseña el Tao. Así que
Estamos de acuerdo siempre y cuando, y ojalá, se aprenda a eliminar el ego. Porque si no, ¿cierto? Nos podemos transformar en diablos poderosos. Entonces aquí viene la definición de ángel o demonio. ¿Para qué lado vamos a tirar? ¿Para qué lado vamos a hacer el esfuerzo? ¿Para qué lado vamos a impulsarnos? ¿Para subir definitivamente o seguir bajando más profundo? Luego dice Matías San Martín, bienvenido, y dice Alicia, ¿cómo sé que estoy eliminando el ego? Buena pregunta, Alicia. Esto es muy interesante. Primero que todo, a uno le van a mostrar, cuando uno hace sus estudios del ego, lo empieza, ¿cierto?, a profundizar su reflexión y a eliminarlo. A uno, la primera vez que empiece a hacer los estudios de eliminación de la lujuria, por ejemplo, le van a mostrar esa misma noche cuáles son los yoes de la lujuria que va a tener que eliminar, porque cuando, por ejemplo, hablamos de la lujuria, no estamos hablando de un yo, es un cabeza de legión, ¿cierto? Le llaman por ahí, los 7 pecados capitales son cabeza de legión, es decir, ese uno tiene miles que están con él. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo me pongo a estudiar el yo de la lujuria, esa misma noche, te lo aseguro, Alicia, te van a mostrar cuáles son las principales manifestaciones de ese yo que toca empezar a eliminar. Y es más, te van a dar el orden, te las van a presentar con escenas. Este es el yo del adulterio, te van a mostrar, ¿cierto?, con otra persona que no es tu pareja. Este es el yo, ¿cierto?, de la masturbación, te van a mostrar unos enanitos así, ¿cierto?, que te están robando la billetera. La masturbación es, de ahí viene el nombre onanismo, ¿sí? Entonces, te lo van a mostrar ahí. Este es el yo del sexo anal, te van a mostrar una escena de sexo anal y te los van a mostrar y te están dando en esa misma mostrada, ¿cierto?, te están dando el orden que tienes que estudiarlo. Listo. Ahí tú vas a comprobar a través de esta comunicación del ser que estás trabajando en el ego porque te lo están diciendo. Empezaste y te estoy diciendo, la Madre Divina te va a comunicar. Estos son los yoes que te toca eliminar de la lujuria y este es el orden de los yoes. ¿Cómo te vas a dar cuenta en tu vida cotidiana? Que estas situaciones, sexo oral, sexo anal, masturbación, etcétera, van a empezar a ser, ¿cierto?, situaciones que ya no vas a, primero, a desear ni a buscar, ya no las vas a querer. Y segundo, ¿cierto?, vas a empezar a darte cuenta que esas manifestaciones ya no están en uno. Es muy sencillo. En el plano mental, al menos, y o emocional, dependiendo de la profundidad del estudio y de la eliminación de esos yoes, ya no existe, ya no vas a tener esos pensamientos de fornicación o la búsqueda, ¿cierto?, o la fantasía, ¿cierto?, de sexo anal o lo que esté ocurriendo. Entonces, eso, así por ejemplo, un yo de la ira, que le gusta, ¿cierto?, pelearse con el hermano, uno va, estudia ese yo o se pone a matarlo, ¿cierto?, profundamente, y ya cuando se ve enfrentado al hermano a la misma situación de siempre, es que esto llega a ser extraordinario. Se va a dar la misma situación porque el ego es mecánico. Nosotros estudiamos la mecánica del ego, la clase 31 se llama, ¿cierto?, el yo ¿cómo se llama el 31? Criatura mecánica, ahora me acuerdo. Criatura mecánica, y estudiamos y vemos cómo el yo es exactamente, ¿cierto?, un comportamiento igual un día que el otro. Entonces las escenas se van a seguir repitiendo, más sin embargo, lo que dentro de uno antes ocurría, ahora ya va a dejar de ocurrir. Es decir, empieza a desaparecer la mecanicidad, la reacción ante esa misma escena. Y no empieza a desaparecer porque tú estés, ¿cierto?, aguantándote, ¿cierto?, reprimiendo, no. Es porque realmente ya no te causa la misma reacción dentro. Y esa es una experiencia, ¿cierto?, que cada uno va a ir viviendo y se va dando cuenta de esa transformación. Después, los mismos amigos, la pareja, papá, en fin, le van a decir a uno, oye, ¿qué te está pasando? Y uno, ¿por qué? Antes andáis bien enojado todo el tiempo. Hoy uno no se daba cuenta. Y ahora estáis bien tranquilo. Bien, ¿eh? Y ahí uno va a decir, mira. Es decir, los demás van a empezar a percibir el cambio en uno y uno sin decir nada.
Es así que uno va a ir poco a poco, en detalles de este estilo, a darse cuenta. Ahora, más profundamente, el ego, ¿cierto?, va a desaparecer cuando a uno ya le van a empezar a mostrar, ¿cierto?, al yo, que le van cortando las piernas, le muestran al ego, que le cortan los brazos, hasta que ve un día uno un entierro, el sepelio, porque al principio le muestran a uno que viene la carroza, en sueño, y luego le van a mostrar el muerto en el cajón. Ojo, el muerto tiene que estar con los ojos cerrados, muerto, porque el ego es muy astuto y a veces está en el cajón con los ojos abiertos. Quiere decir que el ego todavía sigue vivo y hay que seguir insistiendo en el trabajo. Es importante ir mirando bien y comprendiendo el simbolismo individual de los sueños. Así que sí nos podemos ir dando cuenta de cómo se va produciendo realmente la eliminación del ego en uno, y uno va a poder verificar esos cambios día a día, ¿sí? Cada poco que va avanzando le van a ir mostrando y le van a ir señalando, ¿cierto?, lo que va avanzando, y también le van a ir mostrando lo que le falta. Lo van ayudando a uno, ¿cierto? La Madre Divina le va mostrando lo que le falta y qué detalles se le están quedando atrás para trabajar. Entonces, esto es en comunión con la divinidad, con su propia divinidad, no con alguien por fuera, no, el propio mundo interior, ¿sí? Entonces, la idea es que gradualmente vayamos comprendiendo cómo se desarrolla este trabajo y lo vayamos haciendo. Y no teorizando, porque de teoría estamos llenos, pero de hechos concretos, de conciencia despierta. Fíjate, uno empieza a eliminar sus yoes en el día, a trabajar en su concentración, y empieza a despertar en el astral. Empieza a tener ciertos sueños lúcidos, como diría. Empieza a salirse de su cuerpo conscientemente. Y ese uno, ¿pero por qué? Porque la conciencia que tenemos en el astral, ¿cierto?, es la misma que tenemos en el mundo físico. ¿Y de dónde nació eso? De ir trabajando la conciencia, es decir, eliminando el ego durante el día. Entonces la repercusión, el cambio, la transformación va ocurriendo en todas las dimensiones de lo que nosotros somos. Y eso es verificable por cada uno de nosotros. Hay una pregunta que dice Andrea Arce en YouTube, dice, ¿quién es? Sería muy bueno que me ayudara con la pregunta más amplia para poder responderle, porque no sabemos a qué se refiere específicamente Andrea. ¿Sí? Yo en alguna parte quizás dije algo y ella está, ¿cierto?, preguntando quién es. Pero como esto va un poquito a desfase, no logro conectar con cuál es la pregunta efectivamente. ¿Sí? Entonces, esta clase, ¿cierto?, del origen del ego tiene como sentido principal que conozcamos de dónde viene, que comprendamos que esto es mucho más profundo de lo que podríamos pensar, y que despertar la conciencia no es un juego, no es algo, ¿cierto?, menor, no es algo de lo cual nosotros podamos, ¿cierto?, un día simplemente estar despiertos. ¿Ah? Como muchas personas por ahí aluden. A veces dicen, no, es que ahora, ¿cierto?, nosotros los despiertos, los que sabemos lo de la, no sé, lo que pasa con la política o lo que pasa con... Eso no tiene que ver con estar despierta la conciencia. Tener la conciencia despierta tiene que ver con que nuestras capacidades internas empiecen a abrirse, pero se abren porque se va eliminando el ego. Eliminar el ego no es una cosa de un día para otro, no. Pero como te digo, si no hay un día en que comencemos a hacerlo, entonces tampoco vamos a nunca despertar la conciencia. Y va a pasar otra existencia perdida. Eso es lo peor que nos puede pasar, que perdamos el tiempo y simplemente estemos de paso por esta vida sin haber hecho absolutamente nada realmente trascendente. Nada de lo que podamos hacer por fuera, prácticamente, es trascendente. Salvo ayudar a otros, servir a otros conscientemente. Lo demás es pasajero. Entonces, cuando uno también va comprendiendo que es necesario colaborar, servir a otros con una herramienta útil, con elementos, ¿cierto?, que sean de trascendencia, entonces sí va a estar haciendo algo para su propia trascendencia, porque va a estar generando un dinero, va a ir generando, ¿cierto?, un beneficio. La divinidad, todo, absolutamente todo, lo paga, lo bueno y lo malo. Lo malo lo cobra, lo bueno lo paga. Entonces, cuando nosotros hacemos obras buenas por los demás,
también estamos trabajando en nuestra conciencia. Porque nosotros necesitamos cierto capital, necesitamos cierto dinero, pero un dinero interno, un dinero cósmico, el dinero, ¿cierto?, del capital, el Dharma, que necesitamos para poder seguir haciendo nuestro propio trabajo interior. Eso también es parte de este trabajo. De ahí nacen los avataras, ¿cierto? Los mensajeros, los grandes mensajeros que hemos tenido. Todos ellos tenían un sentido, ¿cierto?, de servicio extraordinario. Y nos mostraron el camino. Ahora, la mayoría han sido, ¿cierto?, olvidados. A muchos se les hizo religión con lo que dijeron. Otros empezaron a hacerse seguidores del tal avatara. Pero nada de eso era lo que buscaban ellos. El avatar lo que necesita, lo que busca es enseñar y entregar la enseñanza. Consciente, ¿cierto? La enseñanza que permita que despierte conciencia a la gente. No busca seguidores, el avatar no necesita seguidores. Lo que está buscando es ayudar a que otros se ayuden a sí mismos. Como dicen, enseñándoles a pescar, no dándoles pescado. Entonces nosotros tenemos una posibilidad de aprender a servir a los demás, tenemos la posibilidad de eliminar nuestros defectos psicológicos, consciente y voluntariamente, y tenemos la posibilidad de usar sabiamente nuestra energía sexual, en pareja, con amor, con fidelidad. La búsqueda es que realmente trascendamos, que nuestro ser sea el que trascienda, porque la humana persona, te vuelvo a insistir, no es importante. Nosotros, el ego, busca querer, ¿cierto?, hacerse visible. Y usamos nombres o buscamos nombres, ¿cierto? Nos gustaría llamarnos tal, nos gusta, ¿cierto?, hablar de nuestro signo del zodiaco. No, yo nací el 31 de febrero, mi signo es lagartija de, ¿cierto?, de cobre y no sé qué, y yo soy tal. Y nos gusta, ¿cierto?, sentirnos especiales. ¿Se ha dado cuenta, no? Que nos gusta eso. Al ego le gusta sentirse especial. Quiere sentirse especial. Porque el ego busca su propia vanagloria. En realidad, lo único valioso que tenemos es que hay un pedacito de Dios en nuestro corazón y que nos está dando la inquietud espiritual y que es lo que nos permitiría hacer un trabajo si nosotros le ponemos ganas. Pero de tan digno, si en realidad apenas podemos, echamos la mentira. Cuando se nos da la oportunidad, ¿cierto?, algo se nos queda pegado en las manos, que si encontramos una chiquilla más o menos encachada, una chica bonita por ahí, nos quedamos ya entusiasmados y bueno, si total, ojos que no ven, corazón que no siente, y empieza, ¿cierto?, uno a excusarse para tener un amorío. No se nos da nada, ¿cierto? Si le hicimos daño a otro, total, bueno, si total, ¿qué le va a pasar? Me robo estas cosas aquí del supermercado si tienen tanto y si ellos le roban a la gente. Así son las explicaciones del ego. No importa que le rompa la casa tal si tiene plata esta persona. Esas son las excusas. Me subo sin pagar a la micro nomás, pues si total soy pobre. Nosotros funcionamos de una manera muy básica. El ego en nosotros. Pero nos gusta, ¿cierto?, aparentar que somos personas que tienen buena intención o, ¿cierto?, interiormente somos valiosos. Y nos gusta aparentar con el nombre, con la presencia, con la facha, ¿cierto?, con los signos del zodiaco. Nos gusta, soñamos, idealizamos nuestra persona. Pero en realidad cuando uno empieza a autoobservarse y empieza a estar en vigilia consigo mismo, empieza a descubrir quién verdaderamente es, cómo realmente nos comportamos y sobre todo cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Somos reaccionarios, en realidad nosotros no creamos cosas nuevas, no somos, ¿cierto?, generadores, somos simples imitadores. Y en la vida, ¿cierto?, el imitador está condenado simplemente a seguir a los otros. Cuando aprendamos a seguirnos a nosotros mismos, a nuestro propio ser, probablemente comencemos el verdadero
sentido de nuestra existencia. Esa es la invitación. Para eso, ¿cierto? Necesitamos compartir estas herramientas, queremos compartirlas, sabemos que son útiles, han despertado su conciencia objetivamente personas con estas mismas herramientas. No estamos buscando seguidores, buscamos personas que quieren recibir esta información y para ellos estamos totalmente disponibles. Si estás interesado en el curso, escríbeme, ¿cierto? Nosotros te vamos a responder. Puedes seguirnos en Instagram, en YouTube, para poder ir recibiendo las notificaciones del inicio de las clases. Puedes escribir al más 569-9960-3506. Mi nombre es Omar. Todos los sábados y domingos, mañana tenemos otra clase, la primera clase de la segunda parte, ¿cierto? De la fase B, que se llama relajación y concentración, en la clase de mañana a las 11, ¿cierto? De la mañana vamos a iniciar y así puedes seguir participando. Lo único que nos interesa es que puedas recibir la información, practicar y finalmente empezar a experimentar tu propia realidad y transformar tu interior. Nosotros todos, ¿cierto? Tenemos esa opción y esa es la invitación. Que sea un lindo día sábado de mucha utilidad, sobre todas las cosas, ¿cierto? De mucho propósito interior, que es el único que nos puede hacer trascender. Muchas gracias y seguimos en contacto. Que estén muy bien.